Hay unos papers bien buenos que les dejé aquí y algunos bien clásicos también. El de Lapcher, por ejemplo, hace un buen recorrido de cuáles son los parámetros principales y los deja ahí bien establecidos las cosas que hay que ir a fijarse para el tema de la minería por hundimiento. Esto tiene que ver los de Susaeta, tiene que ver con uniformidad, que lo vamos a ver también, y cómo es la manera del flujo. Y estos son unos manuales, el Cave Mining y el JKMR, son unos manuales, así como estos que están acá abajo, que están en formato de manual de estos que se abren con el explorador. Es un libro, pues, el Cave Base Manual y el Block Cave Geomechanics. ¿Ya? Libros muy buenos también, son como un poco la base de los fundamentos de estos temas. Aquí, bueno, Chile tiene harto aporte. ¿Ya? Hay harto conocimiento generado de aquí y bueno, yo tengo todos los MASMIN de los últimos, se hacen cada 4 años, deben tener los últimos 4 o 5, donde se publica también mucha información ahí, así que si alguien necesita también me lo puede pedir. Y esto es de blockchain, ¿no? Cuando vemos blockchain, les voy a volver a repetir estos antecedentes. Bueno, el resumen de la clase anterior no me voy a detener aquí porque es lo del sublevel stopping, ¿no? Aquí están cosas principales. Ya, flujo gravitacional. Hay que entender aquí por qué hago esta clase y no vamos al tiro a los métodos. El método podría ser en operaciones bastante simple, pero como concepto a lo mejor podría volverse un poco complejo, o lo que nosotros queremos hacer también es poder predecir qué es lo que va a ocurrir en el macizo, dado que lo único que estamos haciendo es un corte basal. ¿Ya? Y la cosa debiese de alguna manera fluir, y estamos pensando en fluidos de roca. Entonces, pues hablamos de flujo gravitacional. El primer principio que controla y gobierna el flujo gravitacional es que el mineral desciende, el mineral quebrado, fragmentado, desciende por acción de la fuerza de gravedad. ¿Ya? Si no existiera la fuerza de gravedad, si estuviésemos en la Luna, si estuviésemos en otro planeta, o si simplemente no existiera, no podríamos tener este tipo de comportamiento. ¿Ya? No existe. No existe porque la principal fuerza o el principal componente es uno vertical, que es que hace que las rocas desciendan. Pero rocas que están fragmentadas. Y para fragmentarlas, las cosas no se fragmentan solas, ¿cierto? Estamos hablando de un macizo in situ, y hay que meterse en alguna parte y hay que iniciar lo que se llama el caving. Iniciarlo, o sea, abrir un área suficiente para que el techo colapse. No hemos hablado ni de forma, ni de tamaño, de nada. Pero hay que inducir, ¿ya? A que se genere un colapso. Y aquí acuérdense de los gráficos de estabilidad, entonces ya no nos vamos a la zona estable, sino que nos vamos hacia la otra zona estable. Generar un radio hidráulico lo suficientemente grande para que esto colapse. Pero tampoco basta con que solo colapse, sino que además hay que propagarlo. Porque lo que colapsa es un poquitito, ¿cierto? Imagínense que tienen un cierto volumen donde el techo puede colapsar, y colapsa y el espacio que está abierto se llena con el material quebrado, como la densidad esponjada es mayor, que hay. Pero no se propaga hacia arriba, no se propaga la columna y eventualmente nunca va a llegar tampoco hasta superficie. Y se necesita que se propague. Entonces, está el inicio del caving, pero también está la propagación del caving. ¿Ya? Esos son los 3 conceptos principales. Hay varios papers también que indican cómo se va generando esta corte inicial y la propagación, y tiene que ver también con los esfuerzos que están asociados, una rotación de los esfuerzos, producto de que se genera este corte, y lo vamos a ver más adelante también, pero hay varias formas, o principalmente dos formas de cómo se va propagando. Tiene que ver con que hay mucha compresión o que hay una descompresión del macizo, y por eso se generan los bloques o se fracturan los bloques. ¿Ya?
Pero antes de entrar a la parte geomecánica, y de manera más o menos intuitiva, pensando en lo que es el flujo gravitacional, pensamos que lo podemos subdividir en bloquecitos, o los mismos bloques del modelo, por ejemplo, y acá abajo se genera una abertura, ¿ya? En esta posición, donde está el bloque blanco. Y la pregunta es, ¿cuál de estos tres bloques va a caer aquí, por efecto de la gravedad? Está este espacio aquí libre, y esto ya está todo fragmentado, se puede mover entre ellos, no existe cohesión, por ejemplo, no existe mínima cohesión. ¿Cuál de estos tres, mejor dicho, cuál de estos 9 bloques va a ocupar este espacio que está acá? Tienen una cierta probabilidad. Lo que sabemos es que estos bloques, estos 6 de acá arriba, de ninguna manera, por precedencia, no pueden saltárselo, no pueden pasar por encima de otros bloques. Y estos 3 bloques que están acá abajo, que son los que potencialmente pueden ocupar este espacio, tienen una probabilidad. Y el bloque del medio tiene una mayor probabilidad que los bloques del lado. ¿Por qué? Simplemente por una cuestión de distancia, ¿ya? Esta es como la figura de estos 3 bloquecitos, y aquí está el espacio vacío. El bloque que está al medio tiene que recorrer una distancia A, y el bloque que está en un costado, al menos, suponiendo aquí una simplificación, tiene que recorrer A raíz de 2. Y es más, de hecho, porque tiene que bajar, moverse, desplazarse, hacer algo así. Entonces, solamente por efecto de distancia, está más lejos, para ocupar este mismo espacio. Y una vez que se sale este bloque, por ejemplo, ¿ya? Se extrae, queda un espacio vacío acá arriba ahora. ¿Qué es lo que ocurre en el paso siguiente? ¿Ya? ¿Cuál va a ser el bloque que va a fluir o que va a descender? ¿Los laterales o el central, pero que estaba más arriba? De nuevo, puede haber una cierta probabilidad, empiezan a ocurrir otras cosas más, estamos asumiendo que está todo quebrado, está todo fragmentado, que solamente hay movimientos, o preferentemente verticales, mejor dicho, hay interacción entre ellos, son cubos, a lo mejor no son cubos, el factor de forma y todo eso. ¿Ya? Eventualmente, también debiese ser el bloque central, ¿cierto? O podría ser el bloque central, o que tenga una mayor probabilidad del bloque central. Solo podría pensar en un tiempo 1 que se va generando algo de esta manera, como que va creciendo en altura, En un tiempo 2 llega más alto todavía esta fragmentación. O sea, para que esto ocurra, hay que hacer la extracción de estos bloques, eso es fundamental, porque si no se extrae, no tiene hacia dónde fluir. Y en un tiempo 3 eventualmente incluso podría llegar hasta superficie, ¿ya? Ahora, la forma que va teniendo esto cualquier cosa, podría haber sido cuadrado, rectángulo, la forma. Aquí yo lo puse como que se van haciendo cada vez más flacos y van llegando más arriba. Hasta llegar a superficie, por ejemplo. ¿Alguno le hace sentido esto? ¿Cree que puede ser de esta manera o cree que puede ser de otra manera? O sea, a mí me falla la intuición cuando hablamos del blockcaving, como que no sé cómo va a reaccionar la... Imagino que por la discontinuidad es donde se propaga ¿cómo se llama? La caída, pero no, es difícil intuirlo. Mira, imagínate, ni siquiera block caving, imagínate que esto fuese arena, estés jugando en la playa, que te puedes meter por abajo, así un túnel, y digo, vamos a hacer un túnel en la playa, y empezáis a hacer un hoyo abajo de tal manera el túnel que en algún momento esto te colapsa, ¿ya? No se alcanza a sostener por sí solo, y empezáis a sacar eso, De alguna manera, si le pudiera hacer un corte, a lo mejor lo vería ahí así, ¿ya? Y medida que vais sacando, esto se va propagando, porque si bien la arena está toda cohesionada, pero son bloques, no es un continuo, ¿ya? Sino que cada uno son granitos de bloque que por la humedad están juntos. ¿Cómo va a llegar esto a superficie en algún momento? Si sacamos la arena, esto se va a manifestar en superficie. ¿Con qué forma? ¿Con qué llega? El flujo gravitacional lo que busca es, no sé si predecir, sino que saber el comportamiento de este flujo, ¿ya? Eso es lo que busca esta teoría. Perdón, no esta teoría, sino lo que busca podríamos decir, como una línea del conocimiento. ¿Cómo se va a comportar el flujo del material granular, particulado, fragmentado, dentro de un macizo X? Y esto no solo viene de la minería, vamos a ver algunos ejemplos después, sino que también viene del almacenamiento de granos en silos, ¿ya?
que también podría asimilarse de alguna manera a esto. De hecho, la minería se asimiló un poco a los silos. El almacenamiento en stockpile también, por ejemplo, ¿ya? El dimensionamiento, ustedes saben, el stockpile, pila grande de mineral, y abajo tiene unos ciertos hoyos que no están puestos en cualquier parte. Tienen un cierto dimensionamiento, un cierto espaciamiento, cosa que cuando se abren pueda fluir el mineral y no quede mineral remanente, porque si no pierden capacidad del stockpile. ¿A alguien más se le ocurre cómo podría ser esto? ¿Cómo creen ustedes esto? O sea, por ejemplo, ¿alguien cree que esta es la figura como ocurre o que en vez de que se vayan angostando, se van engrosando? La forma Entonces yo final que tengo hagan. el block caving siempre llega a superficie, ¿cierto? No, ¿No? ¿No siempre? no, no O siempre. sea, a mí ¿cómo se llama? Me tinca que hay como ruptura donde la tensión es mayor, porque la roca en general no se resiste bien la tensión. Entonces se propaga como esa línea, igual que como está la figura ahí, porque en esos puntos donde está la punta de la elipse donde hay mayor tensión, ¿o no? Ya, ya, sí. Pero la roca no resiste bien la tensión, resiste bien la compresión. Por eso, la tensión la resiste muy mal, pero la compresión sí. Entonces cuando se maximiza la tensión empieza a quebrarse ya en esos puntos. Justamente eso es uno de los modos, es uno de los modos de fallo. Uno de los modos de fallo. O sea, la tensión en la base. Bueno, la teoría la vamos a ver después y dice que algunos son elipses, no son elipses. Puede no llegar a superficie. Ojo, puede no llegar a superficie. Lo otro es la figura 3, el volumen contenido. El volumen contenido en la figura 3 es todo lo que se extrajo. En la Es el figura volumen que final ya que no está queda. intacto, ¿sí? ¿Cómo? Es el volumen que ya no está intacto, que está alterado, por así decirlo. Pero no es necesariamente todo el que extrajiste. ¿Lo ven o no? No, Recuerden que hay una yo diferencia no lo entre el veo. in situ. Hay una diferencia entre el in situ y el esponjado. Entonces, no es necesario extraer todo el volumen T3 en T3 para que ocupe ese mismo espacio algo que ya está esponjado. Puede ser diferente. Y eso es una de las razones por las cuales a lo mejor la minería no llega hasta superficie. Imagínense que el contacto estéril mineral estuviese por aquí. Esto es... Oh, no me salió mal. Esto es estéril y esto es mineral. Entonces ustedes tratarían de dimensionar algo en esta zona. Esto es lo que ustedes quieren recuperar. Eso es lo que les interesa y es mineral. Lo de arriba no. O sea, cuando hacen la extracción de esto, y todo esto fluye hacia abajo, obviamente se va propagando, puede propagar, pero el espacio que está acá arriba, todo esto que está acá arriba, a lo mejor, esponjado podría ocupar este volumen y el de abajo también. O eventualmente ni siquiera llegar hasta acá arriba. Podría llegar solamente hasta T2. Solamente hasta T2, solamente hasta aquí, por ejemplo. Podría llegar. Que llegue arriba es una condición particular, que es la generación de un cráter de subsidencia. Pero lo que ocurre entre T1, T2 y T3 es la propagación del caving. ¿Ya? ¿Cómo lo simulamos? ¿Cómo se simula? Voy a partir desde lo último modelamiento. Modelos matemáticos, modelos numéricos en un computador. Modelos 2D, modelos 3D, estocásticos, autómatas celulares, y ahí hay un par de software que hacen algunas de estas cosas. Flowsim me faltó aquí, que también se puede utilizar. Y se ve como esto. Se ve como esto. Se pone en el software, cargan las características de un macizo, cómo va a fragmentar también, lo cual eso ya es muy, muy, muy difícil, generalmente caracterizado por una curva, un D80 o un P50, las características, y acá abajo esto, el diseño, por dónde va a fluir esto.
y hacen correr la máquina. Y esta máquina, dependiendo del método que utiliza, hay algunas que las partículas están cohesionadas, conectadas entre sí, simulan cómo va a ser el flujo y cómo va a quedar finalmente esto. ¿Ya? Uno le pone así estas capas para ver cómo se mueve. Y ahí ve que hay movimientos preferenciales, hay la forma que tenga que llegar. Pero de nuevo, para poder llegar a esto siempre hay que calibrar al principio, o siempre es bueno partir con otros métodos antes. Uno podría hacer modelos a escala real también, pues, dado que existen minas de block caving, sublevel caving, uno puede poner marcadores, y se utiliza poner marcadores. Se hizo mucho en las minas de sublevel caving. En Teniente se hace, en Chucky también hay marcadores físicos. El año al Teniente que partió hace poco, perdón, Chucky y Subte que partió hace poco. Por ejemplo, aquí hay una prueba o un test que se hizo en el año 92. En 10 años se recuperaron 10 marcadores. Una prueba poco eficiente en ese sentido. ¿Ya? Hay que esperar mucho tiempo, pero también tiene que ver porque el block caving, a extraer toda la columna, uno se puede demorar mucho. Sin embargo, uno puede saber punto inicial y punto final, pero lo que pasó entre medio no. Entonces no sabéis si el marcador bajó, después subió, se dio una vuelta. X y Z inicial, X y Z final, el tiempo entre medio. Y entre medio, uno no sabe. Las columnas, 150 metros, la gracia, todavía no lo saben, pero la gracia del block caving es que uno hace solamente desarrollos en la parte de abajo, no se tiene que meter arriba. Entonces, si quiero ir a poner marcadores arriba, tengo que hacer un desarrollo para eso. No, ya eso es complicado. O, si tengo sectores remanentes, ahí sí. Mucho tiempo, el movimiento sabemos que no solamente puede ser influenciado por flujo, también hay otras cosas. Y aquí hay una extrapolación del costo que dice que, bueno, para uno costaba tanto, para el otro tanto, puede ser muchos millones de dólares y que uno quisiese tener una muy buena prueba en términos de cantidad de marcadores. Entonces, como eso es difícil, se hace, pero es muy difícil, tiene pocos resultados, uno puede hacer modelos físicos, ¿ya? Ir al laboratorio. Y esto desde, imagínense, hace más de 100 años que se están haciendo. Ya se empezaron a ver algunas cosas, como que el material más grueso puede ser extraído, pensando en silo, el material más grueso puede ser extraído más separado de los puntos de abajo. ¿Ya? El material más fino no. Como que hay que juntar más los puntos o los silos. En general, los modelos físicos pueden ser con arena o con grava, se hacen con arena y o con grava. Ahí hay todas unas leyes que, para asimilar que el material quebrado a estos materiales como grava o arena, granos también se puede utilizar. Hay harto. Estos se siguen haciendo también, ahí en el laboratorio pueden ver que hay algunos. Y había que hacer algunos escalamientos importantes, ¿ya? Porque no es solo el tamaño, sino que también es el tiempo y la masa. ¿Ya? Hay un componente importante ahí del esfuerzo, cuánto se demoran en sacarlo, o sea, en la operación real, la cantidad que extrae un equipo de un punto de extracción, eso asimilarlo también a un modelo físico, hay que hacer lo que dice aquí, hay que alcanzar la similitud dinámica, ¿ya? Y eso se logra con un modelo a escala de 1 a 30 o superior. 1 a 30, creo que aquí tengo la escala, aquí tengo el tema de la escala, por si no se recuerdan. Aquí está la descripción de lo que son las escalas. ¿Cuáles son las típicas escalas que uno utiliza? Por ejemplo, no sé, para nosotros topografía o minería ocupamos esta escala. Cuando uno hace un plano de una sección de una galería, generalmente ocupa una escala, por ejemplo, 1 a 50, podría ser, construcciones civiles, 1 a 50, 1 a 100, de ese orden. Más grande, planos, por ejemplo, geográficos o el emplazamiento donde está una mina, planos 1 a 10.000, 1 a 5.000, que son parecidos como a los de urbanismo, que son escalas de reducción, porque también hay escalas de ampliación hacia el otro lado. 1 a 30. Eso es lo que dicen que hay que utilizar como modelo a escala para hacer un buen modelo físico. Y aquí están los factores de escalamiento que hay que utilizar para la longitud, el tiempo y la masa. Entonces, el Raúl está presentado ahí.
Y a partir de estos modelos, ¿qué es lo que se obtuvo? ¿Ya? Que es un poco la teoría del flujo gravitacional. En base solo a la observación. Si uno hace un corte, esto está todo relleno con materiales granulares, hay una abertura aquí abajo en el punto D y se observan varias cosas. Primero, que este material que está acá arriba se mueve más rápido que el material que está por debajo. A se mueve más rápido que B. Esto se mueve a baja velocidad, pero se mueve. Eso es lo importante. Todo esto que está aquí adentro se está moviendo. Y se desliza hacia esta zona que es C. Y esta zona C es donde las partículas se mueven verticalmente, ¿ya? Y descienden. Después hay una zona final aquí con una zona de caída libre, donde se forma un arco sobre lo que está en la abertura. Y la zona E no hay movimiento. No existe movimiento. ¿Ya? Entonces lo que se extrajo es C, lo que se extrae es C, las otras cosas se mueven, pero más allá no hay movimiento. ¿Ya? No hay nada de movimiento. Después viene esta la teoría de los elipsoides, que aplica bastante bien a escalas más chicas de minería, como el sublevel caving. Después el block caving como que se distorsiona un poco. Y hay dos elipsoides, un elipsoide de extracción y un elipsoide de movimiento, ¿ya? Que un poco replica lo que está en la lámina anterior. Lo que se extrae es solamente lo que está aquí adentro, el IZ, pero se mueve todo esto. ¿Ya? Se mueve, igual genera movimiento. Pero más afuera de esta zona no hay movimiento. El macizo no tiene idea, o el modelo en este caso no tiene idea de que se mueve. Aquí hay una foto de un modelo con arena, que esta es la foto inicial, donde a propósito se llenó con esta forma, con una grava, por ejemplo, de color blanca, después en esta zona con un poco de negro, y después una capa fina, después blanco, y se hizo con esta forma porque, bueno, esto es haciendo el post-análisis, al hacer la extracción se observa, por ejemplo, que se extrae todo lo que es negro. ¿Ya? Después del tiempo se extrae todo lo que tenía color negro, y se forma, esto es como elipsoide, si se fijan, se forma. ¿Ya? O sea, al extraerse esto negro, se comprueba de que lo que finalmente se termina moviendo, extrayendo, es el elipsoide de extracción. Pero también se genera un elipsoide de movimiento que sería como este que está acá a los lados. ¿Ya? Y abajo es como el diseño. Lo que ustedes diseñaron para extraer era esto que estaba acá, sin embargo se terminó moviendo hasta acá arriba. ¿Ya? Es como lo que veíamos en una de las primeras láminas. Una vez hecha la extracción, este triangulito que está acá abajo es el cerrito de material que estaba acá adentro, es este elipsoide que está acá adentro, de esta forma, y cuando se termina de extraer, se ha movido todo este material. Todo este material. ¿Ya? Si se fijan ahí, hay parte de la zona blanca que está acá, pero también de esto que está negro acá arriba. Esto ya tiene que ver con el proceso de la mezcla y de la dilución. ¿Ya? Porque aquí hay mezcla de cosas. No es, en este caso sí, porque el material es granular, es homogéneo, las partículas que están ahí entre medio, se extrae justo lo que está aquí. Pero después vamos a ver que hay varias distorsiones. Como por ejemplo este ángulo que está acá abajo, ¿ya? Dependiendo del material granular, qué es lo que se forma o cómo se forma, si es más grueso o si es más fino el material. Esto ocurre también y se ve en los silos. Por ejemplo, si hay una extracción de un silo, esto es una sección transversal de un silo, y si hay extracción, pero a la vez hay carga del silo, ¿ya? Hay una zona pasiva y una zona activa, y se genera siempre esta zona pasiva. Entonces, para el diseño del silo lo que hay que buscar es minimizar esa zona pasiva, porque finalmente el volumen de la carga va a ser menor que el área por el alto del silo. Y eso tiene que ver con este ángulo que está acá abajo y con la apertura, con el diámetro o el ancho de la apertura. Y el flujo de partículas, ¿no? Es lo mismo, flujo de partículas. Y cuando se va vaciando el silo también, al final va a quedar una carga muerta aquí en los costados, que también es parte del diseño, ¿ya? Es producto del diseño. Las teorías también aceptadas
del elipsoide Cuapil, donde empieza a ponerle número a esto. ¿Ya? ¿Cuál es la relación que existe entre el elipsoide de extracción y el de movimiento? Y esto genera varios parámetros de diseño que se utilizan después. La relación en excentricidades, ¿ya? La excentricidad es la relación que existe entre el semieje mayor y el semieje menor de un elipsoide, varía siempre entre 0,92 y 0,96. ¿Ya? Esto hace que existe una relación entre las alturas y entre los volúmenes de uno u otro elipsoide, que siempre se mantiene relativamente constante. ¿Ya? Hace que sea entre 0,92 y 0,91. El volumen del elipsoide de movimiento es 15 veces el volumen del elipsoide de extracción. Y la altura del elipsoide de movimiento es 2,5 veces la altura del elipsoide de extracción. Esa es la relación a la que llega. O sea, si ustedes han extraído de columna 100 metros, uno esperaría que llegara el movimiento o la fragmentación hasta 250 metros. ¿Eh? Aquí me salté unas láminas, una pongo rapidito, que tienen que ver con bueno, el diámetro del elipsoide, como la excentricidad relaciona el ancho y el alto, los dos semiejes del elipsoide, se mantiene independiente de si la fragmentación es más fina o más gruesa. Lo que se observó también es que cuando la fragmentación es más fina, estos elipsoides son más angostos, ¿ya? Son más flaquitos. Cuando la fragmentación es más gruesa, estos elipsoides son más anchos. Eso también determina harto los parámetros de diseño a considerar. Bueno, cuando uno pasa de los modelos con arena, hay que considerar la forma de los fragmentos, si son angulosos, partículas rugosas, la cantidad de fino, ya no es homogéneo. Hay una curva granulométrica, presencia de fino, la presión litostática que hay encima, resistencia a la roca, contenido de humedad. Eso hace que complejizar un poco el problema. El material no es homogéneo, no se ve así, sino que más bien se ve heterogéneo. Hay una curva de partículas, entonces es como un elipsoide también un poco, en la parte de abajo es más cónico y hacia arriba se va formando el elipsoide. Sin embargo, la parte más ancha no está en la parte de arriba, sino que está por acá abajo. Y eso le llaman el DTA, o el diámetro de tiraje aislado. Son 5 minutos para contarles un ejercicio, un modelo de donde salen cosas interesantes. Estos modelos traté con arena de hace hartos años atrás, 2,4 metros de altura y una base de 0,7 por 0,7. ¿Ya? Un modelo a escala 1 a 30, lo que conversábamos delante. No tengo el monito aquí, pero se llena, es como una cosa así. Una cosa así que tiene 2,4 metros de altura y 7,60 en la base. O 0,760. 0,760. Y obviamente así. ¿Ya? Entonces, en la base hay 50 hoyos de ancho 25 milímetros, espaciados en filas o hileras de manera uniforme cada 108 milímetros. Ya están puestos en hilera, ¿sí? Están puestos en hilera y tienen cierta separación. ¿Ya? Y ese espaciamiento puede variar, porque a lo mejor si cierran aquí está el otro, imagínense que acá hay otro, el espacio mínimo es 108, pero si cierran si cierran este que está aquí, si no lo abren, va a quedar el doble. ¿Ya? Eso es un poco a controlar la distancia. La escala es 1,80, más que 1,30, aquí está bien. Corresponde más o menos a un bloque de 60 por 60 de ancho, con punto de tracción
espaciado, o sea, punto de extracción de ancho 2 metros. Podría corresponder a un block caving, material secundario, más o menos. Altura 192 metros. Representaba altura de 192 metros, pero aquí ustedes lo pueden llenar hasta donde se les ocurra. El H. Ya, ese es el experimento. Las características del material, una arena con una grava también, ángulo de fricción interno material, la extracción se realizaba por todos los puntos de la base. Y se pusieron marcadores, como mostraba adelante, coloreando por capas de arena. ¿Ya? Cada 150 milímetros con un espesor de 30 metros cada uno. Entonces se veía una cosa así. Ya, se hicieron 4 experimentos. Esto es la parte que quiero que... La parte importante. Y con esto terminamos por hoy día. Primero, se simuló o se hizo una extracción cerrando el punto entre medio de cada uno de los que están en la base, ¿ya? O sea, había una distancia de 216 milímetros. Y cuando se hizo esta extracción, uno podía ver en la sección o en la pared del modelo que ocurría esto que estaba acá, ¿ya? Que no había interacción entre lo que ocurría en esta zona de aquí y en la extracción del punto del lado, que estaba acá. ¿Ya? Entonces esto se consideró como un flujo aislado. Y lo otro que también se realizó es que el tiraje fue uniforme. O sea, se abrió esta puertecita de acá abajo, esta de acá abajo y esta de acá abajo al mismo tiempo. ¿Ya? Se le sacó la base y dejó que esto fluyera. Eso significa que es un tiraje uniforme. ¿Ya? De todos los puntos se extrajo a la misma tasa en el mismo tiempo. ¿Ya? Y generó esta forma que está aquí. En un segundo experimento se extrajo de todos los puntos. O sea, la distancia ahora era 108 milímetros. Están todos los puntos abiertos. Y el tiraje también uniforme. O sea, al mismo tiempo. Y ahí lo que se observó es que había un flujo interactivo. Si se fijan, como que estas capas fueron descendiendo súper horizontalmente. ¿Ya? No hay como una cosa rara así, no. Descendió de manera constante y de manera pareja. O sea, hay una interacción. Ese es el segundo experimento. Cuando están cerca y cuando se realiza un tiraje de manera uniforme. El tercer experimento se utiliza una distancia un poco mayor entre los puntos, un poco mayor, y el tiraje es regular. O sea, se saca de un punto, se cierra, se abre otro punto, se cierra, se abre el otro. ¿Ya? No es todo constante y todo parejo la extracción. Y hay un flujo interactivo, igual alcanza a ver, se ve como que todo va descendiendo de manera interactiva, pero con alta mezcla. La mezcla producto de que hay un tiraje regular, de que no es uniforme. ¿Ya? Hay un poquito más de distanciamiento, pero no hay regularidad. Y un cuarto experimento, todos los puntos de extracción de nuevo se abren 108 a la menor distancia, pero el tiraje se hace aislado. Y aislado quiere decir de que se saca uno primero, después se saca el otro, después otro, no existe ninguna regularidad en la extracción. Y eso genera un flujo aislado. Si se fijan, no hay interacción acá entre medio tampoco, no hay esta interacción que se veía, estas capas quedaron aquí, no se movieron, no se extrajeron por lo tanto, y hay una alta mezcla, no se ve lo que se veía, voy a volver atrás, en esto que había un descenso controlado y regular, horizontal. ¿Ya? Esos son los 4 experimentos. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales conclusiones y qué es lo que hay que entender de esto que está aquí? La política y el espaciamiento. Esos son los 2 principales conceptos. La política de extracción, si es aislado o si es interactivo, tiene que ver con la uniformidad. Y el espaciamiento determina el tipo de flujo. ¿Ya? En el ejemplo 1, el diámetro
era mayor que este diámetro de tiraje aislado. El diámetro de tiraje aislado queda determinado cuando se hace una extracción de un puro punto, el máximo ancho. ¿Ya? Este máximo ancho. Está aquí. Ese es el diámetro de tiraje aislado. Cuando el diámetro es mayor, el espaciamiento, o sea, la distancia que existe entre dos puntos, el espaciamiento es mayor al diámetro de tiraje aislado y además puede haber un tiraje uniforme de los puntos, va a haber igual flujo aislado. ¿Ya? Hay flujo aislado, no hay conexión entre los flujos. Y se observa, y de aquí se sacó el cálculo, que el diámetro de tiraje aislado eran 108 milímetros. Con este escenario se extrae cuál es el máximo ancho. ¿Ya? La zona que tiene esa zona de movimiento, que son 108 milímetros. Ahora, si se distancian los puntos a 108 milímetros, al DTA, y se hace un tiraje uniforme, hay flujo interactivo, que es este que está aquí. Flujo interactivo, que todo baja de manera de manera vertical, parejito, no hay mezcla, todo súper bien. ¿Ya? Cuando esta distancia está al diámetro de tiraje aislado, pero también cuando la política es uniforme. Y lo otro que también, que es muy importante, es que cuando el espaciamiento se aumenta un poco más, ¿ya? A 1,4 veces el diámetro de tiraje aislado, ¿ya? No están ahora justo al diámetro de tiraje aislado, sino que está un poco más que el diámetro de tiraje aislado, pero aquí le meto una variable, que era que había un tiraje regular, también se notaba un flujo interactivo, pero que tenía mezcla. Ahora, ¿por qué no hizo el escenario de hacer un tiraje uniforme? Porque en la práctica, como estos son procesos batch, el tiraje no siempre puede ser uniforme. Se busca la uniformidad, pero hay que sacar de un lado primero, después del otro lado. No se puede hacer de toda el área, hacer la extracción al mismo tiempo. Entonces, esto simula un poco más lo que podría ser una condición más real. Pero este número es importante, porque existe interacción. Sigue habiendo interacción, a pesar de que el espaciamiento es mayor al diámetro cuando la cuestión está sola. Y ahí está el caso peor cuando el diámetro, cuando no hay tiraje interactivo, se genera flujo aislado. Cuando no hay tiraje uniforme, que hay flujo aislado. Y ahora, ¿por qué no nos importa esto? Porque recuerden que lo que ustedes buscan es hacer un diseño de este distanciamiento que está acá abajo para hacer la recuperación, por ejemplo, de todo el mineral que está aquí. Vamos a poner el ejemplo deseado, el deseado. Si todo esto que está aquí es mineral, lo que está acá abajo, esto es infraestructura que ustedes tienen que construir. Vamos a ver después en el caso del block caving o el sublevel caving. Es infraestructura. Mientras más infraestructura tienen, más costo tienen. ¿Ya? Más se van a demorar en hacerlo. Por lo tanto, hay que tratar de diseñarlo lo más espaciado posible, y ahí de donde viene el tema del 1,4, que ese 1,4 permite distanciarlos más que ponerlos juntos uno al lado del otro, pero tampoco pueden quedar tan espaciados por un tema de que no va a haber interacción en esta zona que está acá. No existiría esta interacción que está aquí. Entonces, este mineral que está aquí podría ser remanente, que es lo que se ve en esta zona que está aquí, por ejemplo. Todo esto que está aquí es remanente, y eso entonces no se va a recuperar. Lo que buscan en el diseño es maximizar la recuperación de todo el mineral, poniendo una infraestructura abajo de tal manera, distanciada de tal manera, que se maximice esa recuperación. Profe, esto es como para los BCR, para optimizar la distancia entre las bateas, ¿no? Por los puntos de... La distancia entre las bateas, sí, para los BCR. Sí, eso. ¿No falta una variable que sea como análoga a un caudal? Como cuánta masa baja por unidad de tiempo. Sí, sí. Ah, ya. Sí, también. Bien, déjame llegar a eso. Ya, esto que está aquí es remanente. O veamos... Sí, esto que está aquí es remanente. Ya, es una cosa que no es deseada, lo van a perder. Pero esto que está aquí, ya, lo van a extraer, pero tiene una alta mezcla. Y el problema de la mezcla es que ¿cómo lo programan? ¿Cómo lo planifican? ¿Cómo saben en el tiempo entonces
en el tiempo, por ejemplo, cómo hacer el perfil de leyes. ¿Ya? Si esto generalmente, o sea, por suerte son yacimientos homogéneos que no tienen tanta variabilidad en la ley, pero si tiene una alta mezcla también, entonces les va a dar cualquier cosa. Entonces, por eso también se busca la uniformidad, y eso es muy, muy importante, para poder hacer una buena predicción y ponerlo en un plan de producción, que es lo que van a tener. ¿Cuánto sale por acá abajo? Y lo que tú mencionaste, cuánto sale por acá abajo, va a depender de tu capacidad de manejo de materiales, pues. Que eso se mide en toneladas por día. ¿Cuánto le saca un LHD, por ejemplo, por cada punto de extracción? Pero aquí hay un supuesto súper importante, que esto ya está todo quebrado, que esto está todo fragmentado, cuando en la realidad no es así. Cuando en la realidad uno genera un quiebre primero, y esto después se va propagando, y esa propagación, vamos a ver en otra clase, tiene una cierta velocidad de propagación del caving, que no es lo mismo que la velocidad de extracción. Uno la controla la velocidad de extracción. La velocidad de propagación depende de las condiciones del macizo. Cómo esto se va fragmentando hacia arriba. Para que se vaya fragmentando y propagando, lo que llamamos la primera lámina, tienen que dejarle espacio y tienen que hacer la extracción. Pero eso están unas láminas más adelante que yo creo que vamos a ver el viernes porque ya es muy tarde, son las 7. ¿Ya? Bueno, conclusiones. Después Lapchet tomó estos mismos conceptos. Dice, va a existir interacción entre los puntos adyacentes cuando el espaciamiento entre ellos sea 1,5 veces el ancho del elipsoide. ¿Ya? No queda material entre ellos que forme un pilar in situ, que es pérdida, pero también aumenta el esfuerzo sobre las excavaciones. ¿Ya? Es un pilar que puede transmitir esfuerzo. Este pilar que está aquí, vamos a borrar toda la... este pilar que queda aquí puede transmitir los esfuerzos. ¿Ya? Todos los esfuerzos que están repartidos aquí ahora están solo llevados por este pilar que está acá. Lo que podría hacer que peguen acá abajo en la infraestructura y sea un pilar inestable. Bueno, y después hay otras teorías, otros nombres, lo que se le llama flujo másico, que depende de estas condiciones, del espaciamiento entre estos puntos, de si la extracción es uniforme o no es desuniforme, dado una cierta altura, que se llama altura de interacción. Después aparecen unas formulitas por ahí. De ahí todo para arriba fluye como un flujo másico. Eso es lo que se espera, porque cuando se extrae de un puro punto nomás, se genera una zona aislada que rápidamente a la misma tasa de extracción, por ejemplo, que es la que está en el monito acá al lado, llega arriba. ¿Ya? Y esto produce entrada de la dilución. Principalmente es entrada temprana de la dilución. Se busca una condición en la que todo vaya bajando de manera controlada, continua, sin mucha mezcla. Igual tiene mucha mezcla este botón, pero este caso es mucho más favorable que el otro que está acá. Entonces el dimensionamiento, porque para allá apuntamos, el dimensionamiento de estos métodos depende del diseño, ya propiamente tal. Las características van a definir el diseño, pero también está muy asociado a la política, cómo es la extracción, ¿ya? Cómo hacer tu estrategia de extracción. Consultas. Después te lo vemos en la otra clase. ¿Dudas? Por mi parte, hasta el momento ninguna duda. Ya. Por mi parte tampoco, profe. Vale. Dejémoslo hasta aquí entonces.